¿Alguna vez has sentido que, a pesar de orar, avanzar y luchar, algo invisible se interpone en tu camino? No es cansancio, no es casualidad y no es imaginación. En el capítulo 7 de Guerra Espiritual, Charles Spurgeon nos abre los ojos a una realidad que muchos prefieren ignorar: los impedimentos satánicos que buscan frenar la obra de Dios en nuestras vidas. Con la claridad y autoridad que lo caracterizan, Spurgeon expone cómo el enemigo actúa en silencio, sembrando dudas, retrasos y obstáculos que parecen naturales, pero no lo son. Este no es un capítulo para escuchar a la ligera, es una advertencia, es un llamado al discernimiento y es una invitación a despertar espiritualmente. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas batallas se repiten, por qué el avance parece tan difícil, o por qué la fe es puesta a prueba justo cuando decides obedecer, quédate escuchando. Lo que aprenderás aquí puede cambiar la forma en que enfrentas la lucha espiritual desde hoy en adelante. Ajusta tu corazón, afina tu oído espiritual y acompáñanos en este poderoso capítulo. Capítulo 7. Impedimentos satánicos. Pablo, Silas y Timoteo desearon vivamente visitar la iglesia de Tesalónica, pero no pudieron hacerlo por una causa notable. Satanás les estorbó. No fue debido a falta de deseo, ya que tenían una profunda vinculación con los tesalonicenses y deseaban volver a verles. Les dijeron: «Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo». 1 Tesalonicenses 1, 2, 3. Su deseo de visitar juntos la iglesia fue desautorizado, pero como se preocupaban por su bienestar, enviaron a Timoteo en solitario a ministrar por un tiempo en ella. No fue falta de deseo lo que les estorbó, sino falta de poder, y no se lo impidió la especial providencia divina. Vemos en ciertas ocasiones que a Pablo no le fue permitido ir precisamente donde su corazón le hubiera guiado. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16:6. Sin embargo, no pudieron achacar su ausencia de Tesalónica a ninguna intervención divina. Les pareció que procedía del gran adversario. Satanás nos estorbó. Sería inútil afirmar dogmáticamente cómo hizo eso Satanás, pero podemos esbozar una conjetura razonable. Una teoría es que Satanás se lo impidió a Pablo suscitando una gran tormenta de persecución contra él en Berea y otros lugares, de modo que era prudente retrasar su visita hasta que amainara la tormenta. Pero es difícil que este fuera el único impedimento, ya que Pablo era tan valiente que ningún temor u oposición le hubieran disuadido. Como un verdadero e intrépido campeón, Pablo se deleitaba en ser hallado en medio de sus enemigos. Posiblemente el antagonismo de varios filósofos que conoció en Atenas y las herejías en Corinto, a raíz de las cuales parece que fue escrita su epístola, requirieron su presencia en el escenario de acción. Pablo sintió que no podía abandonar a las iglesias con problemas a merced de sus enemigos. Tenía que contender con los lobos rapaces y desenmascarar a los malvados que lucen ropajes de ángeles de luz. Satanás impulsó a los enemigos de la verdad a una oposición laboriosa, de modo que impidieron que el apóstol y sus compañeros fueran a Tesalónica. O puede ser que Satanás suscitara disensiones y discordias en las iglesias que Pablo estaba visitando, y por tanto Pablo se viera obligado a detenerse, primero en una y después en otra, para zanjar sus diferencias y hacer constar el peso de su propia influencia espiritual sobre las secciones divididas de la iglesia para restaurar su unidad. El que la persecución o la herejía filosófica o las divisiones de la iglesia fueran el instrumento externo, no lo podemos asegurar. Pero Satanás fue, desde luego, el principal instigador.
Tal vez usted se pregunte por qué el diablo se iba a preocupar tanto de Pablo y sus compañeros y su paradero. ¿Por qué iba el diablo a estar tan interesado en impedir que estos tres hombres visitaran aquella iglesia particular? Esta pregunta nos conduce a observar la maravillosa importancia asignada a la influencia de los cristianos. He ahí el maestro de todo mal, el príncipe del poder del aire, atentamente observando el viaje de tres hombres humildes, y al parecer, mucho más preocupado por sus movimientos que por las acciones de Nerón o de Tiberio. Esos menospreciados heraldos de misericordia eran los adversarios, más temidos de Satanás. Predicaban el nombre que hace temblar el infierno. Declaraban la justicia contra la que el odio satánico siempre se ventila con máxima fuerza. Con mirada maliciosa el archienemigo observó su senda diaria y con mano astuta les obstaculizó por todas partes. No es de extrañar que Satanás deseara mantener a estos hombres apostólicos apartados de la iglesia de Tesalónica, porque la iglesia era joven y débil y Satanás pensaría que aún podría matar al recién nacido. Además, Satanás tiene un odio feroz y ancestral a la predicación del Evangelio, y posiblemente no había habido declaración pública de la verdad en Tesalónica desde que Pablo se había ausentado, y temiera que los agitadores de la verdad del Evangelio se hubieran vuelto a infiltrar entre las masas y se hubiera desatado un gran fuego. Además, Satanás siempre aborrece la comunión cristiana. Tiene por norma mantener a los cristianos apartados. Se deleita en cualquier cosa que pueda dividir a los santos. Él concede más importancia a la comunión piadosa que nosotros. Como quiera que la unión es la fuerza, hace todo lo que puede por fomentar la separación, de modo que mantendría alejado a Pablo para que ellos perdieran la fuerza que siempre fluye del amor cristiano. Esta no fue la única ocasión en que Satanás ha obstaculizado a hombres piadosos. Ciertamente esa ha sido su costumbre en todos los siglos, pero hemos elegido este incidente particular para que los que son estorbados por Satanás puedan ser instruidos y para que nadie se extrañe cuando una prueba ardiente venga sobre ellos. Impedimentos satánicos que obstaculizan la obra de Dios. Siempre que puede, Satanás obstaculiza la obra de Dios. Satanás nos estorbó. Es el testimonio que todos los santos del cielo darán contra el archienemigo. Este es el testimonio de todos los que han escrito una línea santa en la página de la historia o labrado un nombre, consagrado en la roca de la inmortalidad. En la Escritura Sagrada, vemos que Satanás interfiere para obstaculizar la plenitud del carácter personal de los santos. Job era justo y perfecto delante de Dios y de los hombres. Perseveraba en producir una imagen acabada de lo que ha de ser el creyente en Dios. En efecto, vivía de tal manera que el archienemigo no podía encontrar falta en sus actos y solo se atrevió a imputarle malos motivos. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:10. Satanás procuró trocar la vida ejemplar que Job dedicaba a Dios en una maldición, y por eso le abofeteó duramente. Despojó a Job de toda su sustancia. Los mensajeros malvados se pisaron mutuamente los talones, y las infortunadas noticias solo cesaron cuando todos sus bienes habían sido destruidos y sus hijos habían perecido. El pobre y afligido padre fue luego azotado en carne y hueso hasta a tener que sentarse en un muladar y rascarse con un tiesto. Aún así, el paciente no pecó, con lo cual Satanás planeó otro intento para impedir que retuviera su carácter santo. Instigó a la mujer de Job a decir: «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. Este fue un grave y penoso impedimento para culminar la maravillosa carrera de Job. Pero gloria a Dios, el hombre curtido en paciencia no solo venció a Satanás, sino que hizo de él plataforma para alcanzar mayor altura de preclara virtud, pues es famosa la paciencia de Job, pero no la habría conocido si el diablo no la hubiera iluminado con la llamarada de las aflicciones. Si la vasija no hubiera sido quemada en el fuego, los colores brillantes no habrían sido tan fijos y permanentes.
La prueba que sufrió Job sacó a relucir el brillo de su incomparable entereza en sumisión y resignación a Dios, tal como el enemigo ancestral acosó al patriarca para dificultar su perseverancia en la buena senda de la excelencia. Lo mismo hará con nosotros. Cuídese de la jactancia, porque su virtud será aún probada. Satanás dirigirá sus intrigas precisamente contra la virtud que le hace más famoso. Los pájaros picotearán su fruto más maduro, y el jabalí hincará sus colmillos en los odres de sus vinos escogidos. Cuán a menudo la piedad intensa, la generosidad de carácter y la fidelidad de conducta han sido obstaculizadas por la malicia satánica. Este no es el único negocio del enemigo, porque se toma muy en serio el impedir la libertad de los redimidos del Señor. Cuando los hijos de Israel estuvieron cautivos en Egipto, el siervo de Dios se presentó delante de su altivo opresor, vara en mano, y en el nombre de Jehová declaró: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Hizo falta una señal. La vara fue arrojada al suelo y se convirtió en serpiente. En este punto Satanás interfirió. Janes y Jambres resistieron a Moisés. Los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ya fuera por artes diabólicas o por truco de manos, prestaron servicio al diablo, y lo hicieron bien. El corazón del faraón se endureció cuando vio que, al parecer, los magos llevaban a cabo los mismos milagros que hacía Moisés. Tome esto como tipo de los obstáculos satánicos a desbordaran el mundo. Fue un despliegue tan misericordioso de la mente divina que Satanás no pudo verlo sin desear impedirlo. Así pues, si se fija, hallará iglesias en las que los hombres hasta el día de hoy se arrogan un sacerdocio distinto al que es común a todos los santos. Algunos pretenden incluso ofrecer sacrificio diario, celebrar un sacrificio incruento sin pagar el precio en lo que llaman altar, y proclaman tener poder para perdonar el pecado, diciendo a los enfermos y moribundos: por la autoridad que me ha sido encomendada, te absuelvo de todo pecado. Este es el gran obstáculo para la propagación del Evangelio. Así se nos hace exclamar: Satanás nos estorbó. Otro ejemplo es el odio satánico. Cuando Josué condujo a las tribus para cruzar el Jordán, el pueblo debía atacar las ciudades que Dios les había dado como herencia, y de Dan a Beerseba toda la tierra sería suya. Después de la conquista de Jericó, el primer contacto que tuvieron con los cananeos acabó en una desastrosa derrota de los siervos de Dios. Está escrito que huyeron delante de los de Josué. 7:4. Aquí también se oye el clamor: Satanás nos estorbó. Acán se había apropiado del anatema y lo ocultó en su tienda. Por tanto, Israel no pudo obtener la victoria hasta que se eliminó la causa del sacrilegio. Esto es simbólico para la iglesia actual. Podríamos ir de victoria en victoria, en casa y en las misiones foráneas, si no tuviéramos acanes en el campamento. La hipocresía en la iglesia, los que hacen profesión de fe como medio para acumular riqueza, los que codician el buen manto babilónico y el lingote de oro, son los que cortan el nervio de la
fuerza de Sión, e impiden que Israel vaya de victoria en victoria. Poco sabemos acerca de cómo nos obstaculiza Satanás. ¿Cuántos más podrían haber sido añadidos a la iglesia si no hubiera sido por la frialdad de algunos, la indiferencia de otros, la incoherencia de unos cuantos y la mundanalidad de muchos más? Satanás no solo nos obstaculiza con oposición directa, también nos envía a Canes al campamento. He aquí otra imagen. Imagínese la reconstrucción de Jerusalén después de ser destruida por los babilonios. Cuando Esdras y Nehemías iban a edificar, el diablo se aseguró de instigar a Sanbalat y Tobías para derribar la obra. Nunca hubo un avivamiento de piedad sin un avivamiento de la antigua enemistad. Si la iglesia de Dios va a ser edificada, ello será en tiempos difíciles. Cuando los siervos de Dios están activos, Satanás no carece de soldados vigilantes que intentan frustrar sus esfuerzos. La historia del Antiguo Testamento es una historia del empeño que tiene Satanás en contrarrestar la obra de Dios. Lo mismo sucede desde los días de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Satanás le estorbó. Se atrevió a atacar al Señor a su misma cara, y una vez que fracasó, los fariseos, los saduceos, los herodianos y toda clase de hombres trataron de frustrar sus planes. Cuando los apóstoles iniciaron su ministerio, Herodes y los judíos obstaculizaron sus movimientos, y cuando la persecución fracasó, brotaron en la iglesia toda suerte de herejías y cismas. Satanás aún les puso dificultades. En no mucho tiempo, el esplendor abandonó a la iglesia y el lustre de la verdad se ausentó. Porque por causa de la falsa doctrina, la tibieza y la mundanalidad, Satanás les estorbó. Cuando amaneció la Reforma, si Dios había levantado a un Lutero, el diablo levantó a un Ignacio de Loyola para poner trabas. En Inglaterra, si Dios tuvo sus Latimers y sus Wycliffes, el diablo tuvo sus Gardiners y sus Bonners. Cuando Whitefield y Wesley atronaron como la voz de Dios, hubo réprobos que les obstaculizaron y les deshonraron. Desde el primer momento en que la bondad entró en conflicto con el mal, no ha dejado de ser verdad que Satanás nos ha estorbado. En todos los puntos cardinales, a lo largo del frente de batalla, en la vanguardia y la retaguardia, al alba y a la medianoche Satanás ha venido estorbando. Si faenamos en el campo, intenta romper el arado. Si edificamos los muros, se esfuerza por derribar las piedras. Si servimos a Dios, en medio del sufrimiento o el conflicto en todas partes, Satanás nos ofrece resistencia. Las múltiples maneras en que Satanás obstaculiza, el príncipe del mal está muy ocupado en poner trabas a los que se están acercando a Jesucristo. A esto dedica la mayor parte de su destreza. Algunos que conocemos al Salvador, recordamos los feroces conflictos que sostuvimos con Satanás cuando por primera vez miramos a la cruz y renacimos. Una vez que usted presta atención a las cosas eternas, pasa a ser blanco de profunda turbación. No se maraville de esto. Es normal, tan normal, que es casi universal. Es posible que sus pecados le sean traídos a la memoria y que la malicia satánica le insinúe que son demasiado graves, como para ser perdonados, a lo perdonado a los hombres. Mateo 12:31, cual debe contestar con esta verdad: todo pecado y blasfemia es posible que el pecado contra el Espíritu Santo le acose. Ha leído que todo aquel que diga una palabra contra el Espíritu Santo nunca será perdonado. Y usted se pregunta si habrá cometido este pecado. Un dato puede animarle. Si usted se arrepiente de sus pecados, no ha cometido la ofensa imperdonable, ya que ese pecado implica dureza de corazón para siempre. Y en tanto en cuanto el hombre tenga terneza de conciencia y blandura de espíritu, no ha renunciado al Espíritu Santo como para haber perdido su presencia. Puede ser que usted sea víctima de pensamientos blasfemos. Torrentes infernales de inmundicia pueden haber sido derramados en su alma. No se asombre de esto, ya que es posible que los que se deleitan en la santidad y son puros de corazón sean gravemente probados con pensamientos no nacidos en su corazón, sino inyectados en ellos, sugerencias procedentes del infierno, no de su espíritu, pensamientos odiosos y aborrecibles, arrojados en su mente para tratar de entorpecerle. Aunque Satanás pueda oponérsele,
Atrévase a confiar en Jesús. Le garantizo que experimentará paz y gozo creyendo que vencerá al que sabemos que nos ha estorbado. Es seguro que Satanás obstruya a los cristianos que practican una oración sincera. ¿No ha experimentado con frecuencia que cuando está orando en serio le viene a la cabeza una cosa u otra para interrumpirle? Quiero decir que cuando la oración es más exitosa, somos tentados a dejar de orar. Si la tentación no llega de esa forma, vendrá de otra todo para dejar de orar, porque la oración, a fin de cuentas, no le va a ser de provecho. Lo mismo se puede decir de los cristianos cuando sienten el impulso del Espíritu Santo o cuando piensan hacer una buena obra. A veces uno siente que debe de hablar con alguien, pero no lo hace. Satanás le estorba. Siente que debe visitar a cierta persona, pero no lo hace. Satanás le estorba. Conoce a un misionero que taena en un distrito necesitado de la verdad y piensa, tengo un poco de dinero para ayudarle, pero luego se le ocurre que hay otra forma de gastar ese dinero más provechosa para usted y su familia, de modo que Satanás le estorba. Si es posible, Satanás vendrá sobre el pueblo de Dios cuando proyecta emprender una nueva obra cristiana para matar sus planes en ciernes y expulsar las sugerencias del Espíritu Santo de sus mentes. También, cuán a menudo nos estorba Satanás cuando emprendemos la obra. En realidad, no debemos esperar tener éxito a menos que oigamos que el diablo hace ruido. Tengo por cierto que estoy haciendo poco bien cuando el diablo está tranquilo. Por lo general, cuando los hombres comienzan a mentir contra usted y a difamarle, es señal de que el reino de Cristo está viniendo. Oh, benditas tempestades, no me den tiempo tranquilo. Cuando el aire es pesado y no se mueve y cuando el letargo repta a mi espíritu. Señor, envía un huracán, danos un poco de tiempo tormentoso. Cuando el relámpago destella y el trueno brama, los siervos de Dios saben que el Señor está a bordo y que su diestra ya no descansa en su regazo, que la atmósfera moral se aclarará, que el reino de Dios vendrá y su voluntad se cumplirá en la tierra como se cumple en el cielo. Paz, paz, paz. Es el aleteo de las alas del dragón. La voz firme que proclama guerra perpetua es la voz del capitán de nuestra salvación. Espere lucha y no será decepcionado. Whitefield solía decir que algunos teólogos viven desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, sin sufrir un rasguño el diablo. Cree que no son dignos de ser atacados, pero, decía él, empecemos a predicar el Evangelio de Jesucristo con todas nuestras fuerzas y almas y mentes, y pronto los hombres nos tendrán por necios. Se burlarán de nosotros y nos ridiculizarán, pero en este caso, mucho mejor. No nos alarmamos porque Satanás nos estorba. No solo nos estorbará en el trabajo, nos saboteará cuando procuremos unirnos con otros. Como iglesias locales, nos proponemos hacer un esfuerzo para acercarnos, pero no me extraña que Satanás nos lo impida. Solamente mediante la oración será puesto en fuga y se logrará la unión de las iglesias. Y dentro de la iglesia, no me sorprende que Satanás intente meter su pezuña hendida para evitar que andemos en paz, amor y unidad. Cuando somos entorpecidos y decepcionados en nuestras intenciones, no siempre hemos de concluir que lo ha hecho Satanás, porque muchas veces puede ser debido a la providencia de Dios. Pero ¿cómo puedo discernir cuándo es Satanás el que me obstruye? Primeramente por el objeto, impedir que Dios se glorifique. Si le ha sucedido alguna cosa que le ha impedido crecer en santidad, eficacia, humildad y consagración, puede atribuírselo a Satanás. Si el claro objeto de la interlerencia es que usted se vuelva de la justicia al pecado, por el objeto puede adivinar el autor. No es Dios quien actúa, sino Satanás. No obstante, usted debe de saber que Dios a veces pone obstáculos aparentes en el camino de su pueblo, aun por lo que respecta a su utilidad y crecimiento en la gracia, pero en este caso se ha de considerar su intención, probar a sus santos y fortalecerlos, mientras que la intención de Satanás es apartar a la gente de la senda recta y hacer que transiten por la senda torcida.
Se pueden adivinar las sugerencias satánicas por el método en que vienen. ¿Dios tiene buenos motivos, Satanás malos? Si lo que le ha hecho apartarse de su objeto es un mal pensamiento, una mala doctrina, una mala enseñanza, un mal motivo no procedió de Dios. Debió provenir de Satanás. También se pueden discernir las sugerencias satánicas por su naturaleza. Siempre que un impedimento contra la eficacia es agradable, gratificante para usted, considérelo proveniente de Satanás. Él nunca cepilla las plumas de sus pájaros en sentido contrario. Generalmente se ocupa de nosotros conforme a nuestros gustos y preferencias. Él da sabor al cebo idóneo para su pez. Sabe exactamente cómo tratar con cada hombre y sazonar el motivo que corresponde a las sugerencias de nuestra carnalidad. Si la dificultad que aparece en su camino es contraria a su persona, no a su favor, procede de Dios. Pero si el impedimento le ocasiona algún tipo de ganancia o de placer, puede estar seguro que proviene de Satanás. Podemos discernir las sugerencias satánicas por su momento. Por ejemplo, los impedimentos a la oración, si son satánicos, provienen del curso y relación natural de los pensamientos humanos. Es una ley de ciencia mental que un pensamiento sugiere otro. Laza con el siguiente. Pero las tentaciones satánicas no sobrevienen otna y así sucesivamente, como el eslabón de una cadena según el orden regular del pensamiento se precipitan sobre la mente de improviso. Cuando mi alma está orando es antinatural que blastente, pero la blasfemia se presenta. Por lo tanto, es duramente satánica y no procede de mi propia mente. Si estoy dispuesto a cumplir la voluntad de mi maestro y me asalta de repente un pensamiento malvado, puede ser rechazado al instante por no ser mío y ser atribuido al diablo. Creo que puedo asegurar por esos medios cuándo es Satanás el que obstruye, cuándo es nuestro propio corazón o cuándo es Dios. Debemos tener sumo cuidado en no colocar la montura sobre el caballo equivocado. No culpe al diablo cuando es usted mismos por otra parte. Cuando el Señor pone una barra en su camino, no diga, es Satanás, no vaya contra la providencia de Dios. A veces puede resultar difícil discernir la senda del deber, pero si se acerca al trono de Dios en oración, pronto lo descubrirá. Respuesta a los impedimentos satánicos. Tengo otro consejo que darle. Es el siguiente: prosiga con o sin impedimento por la senda del deber a medida que el Espíritu Santo de Dios le habilita. Si Satanás le obstaculiza, ya he dicho que esta apetición debería estimularle. Si puede atribuir claramente la oposición a Satanás, no se quede sentado, presa del temor. Es cosa maravillosa el que usted pueda realmente incomodar al gran príncipe de las tinieblas y vencer su odio. La raza humana se ennoblece cuando entra en conflicto con un género de espíritus y lucha denodadamente con el mismísimo príncipe de las tinieblas. Levántese contra él porque tiene la oportunidad de obtener mayor victoria que si él se hubiera quedado quieto. Nunca podría haber obtenido una victoria sobre él si no hubiera entablado batalla con él. Si los demonios no se oponen a mi camino, de la tierra al cielo podré viajar gozoso, tranquilo, pacíficamente, pero ciertamente sin notoriedad. Pero como cada paso que nos guía a la gloria es impugnado, no cada paso está cubierto de fama inmortal. Persevere, pues. Cuanta más oposición, más honor. Manténgase vigilante contra estos impedimentos. Cuando considere que es lo que pierde si no le resiste y le vence, permitir que Satanás me venza sería ruina eterna para mi alma. Ciertamente, se esfumaría para siempre toda esperanza de mi utilidad. Si retrocedo y doy la espalda en el día de conflicto, ¿qué dirá el resto de los siervos de Dios? ¿Qué risotadas de escarnio resonarán en el campo de batalla? ¿Cómo será escoltado el estandarte del pacto en el cielo? No osemos ser cobardes. No nos arriesguemos a dar cabida a las insinuaciones satánicas ni traicionemos al Maestro, porque la derrota sería demasiado terrible para sufrirla. Estimularé su intrepidez recordándole que su Señor y Maestro ha vencido. Véale delante de usted. Él ha luchado contra el enemigo y aplastado su cabeza.
Satanás ha sido completamente vencido por el capitán de su salvación, y esa victoria fue representativa. Él luchó y venció por usted y por mí. Usted tiene que contender con un enemigo derrotado que sabe y siente su desgracia. Y aunque pueda luchar desesperadamente, no puede hacerlo con verdadero coraje, porque no tiene esperanza de alcanzar una victoria definitiva. Por lo cual pelee, porque Cristo le ha sometido. Abajo con él, porque Jesús le tiene bajo sus pies. El triunfo es suyo, porque el capitán ha triunfado antes que usted. Por último, recuerde que cuenta con una promesa para fortalecerse. Resistid al diablo y huirá de vosotros, Santiago 4:7. Ministro cristiano, no piense en presentar su dimisión porque la iglesia esté dividida y el enemigo esté avanzando. Resista al diablo. No huya, sino hágale huir. Jóvenes cristianos, aunque Satanás se les oponga mucho, redoblen su resolución. Satanás les resiste porque les teme, porque les robaría si pudiera la gran bendición que ahora está cayendo sobre sus cabezas. Resístanle y permanezcan firmes. El que suplica en oración, no se suelte de su ángel de pacto, porque si Satanás le resiste, es porque la bendición está cayendo sobre él. Los que buscan a Cristo, no cierren sus ojos, no vuelvan la cabeza del árbol de transmisión del Calvario. Satanás se le opone porque la noche casi toca su fin y el lucero del alba comienza a brillar. Usted, que es penosamente probado, sumamente abatido, suya es la esperanza más luminosa. Tenga coraje ahora, pórtese varonilmente, dé honra a Dios, a Cristo por su propia alma. Y el día llegará cuando usted, su maestro, cabalgará triunfante por las calles de la Nueva Jerusalén, y el pecado, la muerte y el infierno irán cautivos en las ruedas de su cuadriga, y usted irá con su Señor coronado victorioso tras superar toda prueba por la sangre del Cordero. Soldados, protejan sus cabezas. Una herida en la cabeza es un asunto serio. La cabeza es una parte vital y hay que protegerla bien. El corazón se protege con la coraza, pero la cabeza necesita idéntica protección, porque aunque un hombre sea sincero, si un disparo le entra por el cerebro, su cuerpo yacerá en el llano. Hay cristianos cuyos corazones se calientan y piensan que con eso basta. Deme sobre todo un buen corazón apasionado, pero un corazón en consonancia con una cabeza bien cuidada. Sepa usted que una cabeza y un corazón calientes provocan mucho daño, pero un corazón caliente y una cabeza fría pueden prestar un gran servicio al Maestro. Abrigue sana doctrina en la cabeza y luego prenda fuego en el alma, y pronto conquistará el mundo. No hay nada que se interponga en el camino de la persona cuya cabeza y corazón andan bien. Pero muchos cristianos causan graves problemas por descuidar la cabeza. Apenas son útiles porque no cuidan de sus mentes. Llegan al cielo, pero con escasas victorias, porque no son capaces de entender claramente la doctrina, no son capaces de dar razón de la esperanza que hay en ellos en realidad. No se cuidan del yelmo que debe cubrir sus cabezas.